¿Y quiénes acomodan la historia? Los vencedores, ¿cierto? ¿Y quiénes vencieron? Los Anunnakis en esa guerra contra los Atlantes lemurianos. Ellos contaron su propia versión. Lo mataron a los elfos y a Lili lo vencieron. Por lo tanto, ellos contaron su historia en su libro, indicando que era la malvada Lili. Pero ellos, que son los puros y sadiquín, eso te dicen los rabinos también. Te van a decir que Lili era la malvada. En realidad no era la malvada. Si te vas a una historia de los sumerios, de los atlantes. Por lo tanto, a medida que vamos evolucionando de conciencia y cambiando también nuestra alimentación, recuerden que todos los alimentos, las semillas, están insertados por pesticidas. Todo tiene que ver con los Anunnakis. Los Anunnakis, cuando hablamos, son los que se infiltraron en el judaísmo, en la élite judía. Y hemos mencionado que Abraham fue el intermediario de Enlil, de ese dios Anunnaki, enviado por su padre Anu. Y Abraham fue su trabajo secuestrar a la humanidad. ¿Por qué? Porque se le entregó a beneficio. Fue todo por conveniencia. Recuerda que a Abraham se le dijo, te daré riquezas. ¿Qué más? Te daré una descendencia como la arena del mar. Y una tierra prometida. ¿Pero a costa de qué? De muertes, de destrucción, de caos. Porque ese Dios te entrega caos nada más. Que hace creer que es el verdadero Dios. Y vemos que cuáles son sus descendencias de Abraham. Los amigos cristianos es la descendencia de Abraham. Porque cuando estamos hablando de descendencia, estamos hablando también en el aspecto de los paradigmas, de la programación. Yo antes era de la descendencia de Abraham, ahora ya no, porque ya no estoy conectado a ninguna religión. Ya no creo que el cristianismo tenga la verdad, ni el judaísmo, ni el hinduismo, ni nada de ello. Solamente sé que el libro de la sabiduría, de la verdad, está dentro de mí. Esa es la Torá. Torá significa enseñanza, pero fue manipulada esa enseñanza a beneficio de los oscuros de Abraham. Abraham era un sionista, porque él amaba a Sion, a ese monte de Sion. Recuerda que hasta quiso entregar a su hijo según la perspectiva religiosa, y hay libros históricos que sí mató a Abraham a su hijo, a Isaac. En realidad hay otros libros también que no fue su hijo literalmente, sino que Enlil tuvo relación con Sara, tuvo relación sexual y de ahí nace Isaac. Al nacer Isaac, lo dan a su hijo en Saumerio para ese dios, porque a él le gusta la guerra, le gusta el caos, por eso se llama el dios de la guerra. ¿Se dan cuenta? Entonces está todo asociado. Y Abraham nada más fue su secuaz de este dios. Eso es importante empezar a cuestionarse, a pensar como un ser de luz, como un ser de empatía. Si piensas de una manera sesgada, castrada, vas a decir, no, que ellos son los malvados versus los religiosos somos los buenos. Vas a decir, ¿cierto? Porque si tú te vas a un cristiano, te va a decir, no, que el cristiano es un elegido de Dios, que es el pueblo elegido de Dios, y los mismos se hacen llamar los judíos, y están en esa disputa los cristianos con los judíos. Uno de ellos es el elegido de Dios. Pero en realidad sí, tiene razón en parte, que son elegidos por ese Dios de la oscuridad. Por eso fue llenado de paradigmas los cristianos, induciéndole a sus hijos desde que nacen. Muchos padres dicen que si no obedecen a Dios, se va a ir al infierno su hijo. Están mintiéndole allí. Están insertándole un paradigma de mentira. Ese padre, porque cree que ese es amar a Dios inyectando miedo a su hijo. Para ellos es amar a Dios eso. Entonces creen que ese librito tiene la verdad absoluta y que ese libro es la palabra de Dios, pero en realidad no se están dando cuenta que le están inyectando miedo a su hijo, indicando que Dios les va a mandar al infierno. Eso es el cristiano y se para en la esquina a predicar, pero no tiene idea porque simplemente creyó a su pastor o a esa entidad religiosa, que son muchas denominaciones dentro del cristianismo también. Ahora el judaísmo, por ejemplo, está inyectando también ese temor, les está secuestrando a los amigos acá que se denominan gentiles en el área no ágida.
Hay muchas personas en las redes sociales convirtiéndoles al mundo noágida, indicándoles que tienen que hacer teshuvá, arrepentirse, porque si no en el mundo venidero van a ser castigados por ese Dios. Y recuerda que también dentro del mismo Zohar y el Talmud menciona que los gentiles que se ensoberbezcan ante ese Dios en el mundo venidero, cuando hablamos del mundo venidero es lo mismo que Shabbat cósmico, ya estamos hablando del conteo del calendario hebreo del 6000 hacia arriba, hasta el 7000, ¿ya? Del 1 al 5000 hubo evolucionando el mundo, pero del 6000 al 7000, ese es el mundo venidero, según el judaísmo. Entonces, todos los que se rebelen y queden vivos, porque el plan de acción es que, el plan de acción de este sistema es que llegue ese caos, que dice en su Biblia que habrá guerra, que habrá caos, que habrá destrucción, pero eso es por la misma élite que está haciendo eso, la misma élite está construyendo ese caos, induciéndole a su colectivo religioso, para ellos crean que esa es una verdad. Ahora, a los gentiles no ágidas, ¿qué le dicen? Si no se convierten al verdadero Dios o no acatan las 7 leyes no ágidas, simplemente cuando llega el tiempo del mundo venidero, que reinará los sionistas, a partir de los 7000 años que gobernarán, entonces el que no se someta a ese Dios, el Mashiach judío simplemente les aniquilará o les castigará. ¿De qué manera? Se dice que cuando sea el tiempo de la celebración de Sukkot, que estamos breve para la celebración de Sukkot, Sukkot significa la celebración de las cabañas, ¿ya? Los días de que se hace de esa casa, una casita que es una enseñanza que cuando salen de Egipto, ¿ya? El Sukkot, las cabañas, cuando se celebra esa fiesta, el que no va a rendirle culto a ese Dios mandará plagas, enfermedades, fuego del cielo. Y cuando hablamos de fuego del cielo, no es que Dios, no pensemos como religiosos, sino que puede que mande un arma, una bomba termonuclear. Ese es fuego del cielo para ellos. Eso es porque ellos dicen que Dios, pero son los mismos seres de la oscuridad, en este caso los Anunnakis, que ellos mandan con sus secuaces. Por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, muchos creyentes todavía siguen pensando que Dios mandó fuego del cielo, granizo y todo ello a destruir a los que vivían en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y cuando viene Abraham y le pide perdón a ese Dios, ¿cierto? Muchos siguen creyendo. Pero fue una batalla termonuclear. Eso está en los libros lemurianos atlantes. Toda esa historia está allí. Está tan evidente. Pero los cristianos lo siguen creyendo que Dios mandó fuego del cielo. Para ellos dioses, los Anunnakis, Enlil. Y recuerda que el verdadero Dios solamente es un Dios de amor, de unidad, de armonía. Y este mundo que estamos viviendo muchos de nosotros es una réplica de la verdad. Por eso todo lo que yo estoy compartiendo nada más son puntos de referencia para que ustedes cuando escuchan dicen, de repente se cuestionan, no, esta persona está loco, no, está delirando, que se ha fumado, pueden que digan. Crean lo que quieran, ¿ya? Para algunos. Eso ya no me inmuta a mí. Simplemente es que le estoy entregando un punto de referencia porque yo hace 5 años también yo eso mismo me hubiese dicho a mí mismo. O si hubiera escuchado a mí hace 5 años atrás, hubiera dicho, esta persona está... No, ya es un hereje, ya se fue de la verdad. Pero recuerda que a medida que vas expandiendo conciencia te vas dando cuenta que este sistema no es del verdadero Dios. Por causa del libre albedrío, Dios te dejó que tú camines, que las diferentes razas caminen y empiecen a evolucionar, que después entiendan que a medida que crecen, que entiendan qué es el amor. Lo mismo, ejemplo, que a tu hijo. Tú cuando tienes un hijo, puede que tenga 3, 4 hijos, y llegas un tiempo de edad, ya le vas a dar una libertad a tu hijo para que él evolucione, él busque su trabajo, estudie la carrera que quiera, ¿cierto? Él elija a la mujer que quiera,
todo. Ahora, si hace mal o bien, ya es responsabilidad de él. Ese es el libre albedrío. Eso mismo hizo el infinito Dios. Pero el Jehová, que es el Anunnaki, no, él te somete, te esclaviza. Él te manda a matar. Él pidió a Abraham que le mate a su hijo, al hijo que él tenía, a Isaac. Y como no algunos religiosos le ven, no han entendido profundamente, piensan que después bajó un ángel y era por probar nada más a Abraham. Le mandó un ángel y le dijo, mata ahora este cordero. Y trajo un corderito, dice, de un lugar para que le mate a Abraham. Pero recuerda que cuando hablamos de ángel, significa malaj. Ángel significa malaj, ¿ya? Mensajero, que puede ser una persona, un ángel también. Ahora puede ser ángel de la oscuridad o ángel de la luz. Tú tómala por cualquier lado, ¿ya? Investiga. Ángel significa malaj en hebreo. Malaj significa mensajero. Mensajero puede ser hasta un insecto. Por ejemplo, el mensajero que conocemos en la Biblia era el ave, la palomita, que salió cuando Noah le dijo, ve a ver si todavía hay agua fuera del arca. Eso también es un malaj, esa avecita, esa paloma. Y recuerda que también muchos dicen cuando Abraham, en el evento de Sodoma y Gomorra, antes que suceda lo de la batalla termonuclear, se fueron ángeles a visitarle se fueron ángeles a visitarle a Abraham. Y Abraham les dio de comer a esos ángeles. Les lavó los pies. Eso dice en el Génesis, Bereshit. Entonces, ¿quiénes eran esos ángeles? Porque para muchos ángeles piensan que nada más, para algunas personas dicen que los ángeles son avecitas que están volando, como un símbolo que nos ha mostrado las religiones, ¿cierto? Pero en realidad son personas los ángeles. O puede ser una ave, hasta un insecto. Ahora puede ser del uso de oscuridad. Tú tienes la capacidad de visualizarlo, de verlo. Es importante entender, ya no desde el patrón solamente religioso, sino desde una perspectiva más avanzada. Por eso vemos que tú eres un ser multidimensional, un ser avanzado de conciencia. Te castraron. ¿Qué me castraron cuando yo era religioso? Me castraron de conciencia, me refiero. Yo creía, les dije anteriormente, que Adán era solamente una persona y Eva también era una persona, es decir, una sola pareja, y desde allí surgen todas las razas. Y para atrás, para mí, no había nada antes, me refiero 5 o 6 años antes que llegue este entendimiento, ¿ya? Pero a medida que fui despertando, fui cuestionándome tan fuertemente que ¿y de dónde salieron todas las razas? ¿De dónde salieron todas las razas? Allí empezó mi cuestionamiento, entender que Adán solamente era Adama conectado a la Tierra, y que de allí surgieron diferentes razas, civilizaciones, pero secuencialmente con el tiempo. Están los elfos, los atlantes, lemurianos, que ya mencionamos que vivían miles de años, versus en la actualidad las personas cuánto vivimos, nuestro cuerpo físico, 80, 90, pero por tema de pesticidas. Ustedes han investigado el tema de Monsanto, por ejemplo, que ya se vistió de Bayer, que ellos inyectan los pesticidas, inventaron las enfermedades no existían antes. Nada, ninguna enfermedad. Y la misma Torá también te dice, el Zohar. Y he compartido muchos posts relacionados a ello. Entonces no había enfermedades antes. ¿Quién creó las enfermedades? Los Anunnakis, el Dios de la Torá, el Dios de la Biblia, ellos crearon. Y muchas personas siguen creyendo que la enfermedad es normal y por eso aumentan tantos hospitales. ¿Cierto? No nos cuestionamos. Es importante despertar, empezar a despertar ya. No nos quedemos anclados en ese paradigma religioso 3D. Si tú quieres evolucionar, ahora si estás correctamente y te sientes que es perfecto el camino de tu religión, o te quieres quedar simplemente en la religión, ya es tu decisión. Pero yo lo que quiero compartir es lo que yo he vivido, episodios también, cuando era religioso. Y que mi vida ha cambiado totalmente, libre de paradigmas. Ahora sé que yo creo mi realidad, yo creo desde el nivel de la empatía. El nivel de la empatía. Antes vivía yo también en guerras espirituales, con brujos y todo ello. Pero ahora ya no, porque recuerda que la luz
disipa la oscuridad. Cuando tú llegas a un nivel avanzado de luz, porque la luz es la empatía, el amor, la unidad, tú piensas desde ese enfoque, se disipa la oscuridad ante esa luz. Entonces ya no hay odio. Si no hay odio dentro, no hay odio fuera. Si no hay enemigo dentro, no hay enemigo fuera. Tú eres un espejo nada más. Como se dice, causa y efecto. ¿Ya? ¿Por qué los religiosos siguen tomándose de ese Dios que manda a matar, a destruir, a robar territorios a los cananeos? Por ejemplo, estaba investigando que Canaán corresponde al hijo de Noah, Ham, los morenos, los africanos. Ellos eran los verdaderos hijos, ellos eran los verdaderos que vivieron allí en los tiempos de Canaán. Y ahora, ¿qué hicieron a los cananeos? Muchos de ellos todavía están viviendo, pero perseguidos allí en Israel, perseguidos en ese entorno. Y muchos de ellos están sufriendo en territorio africano, como esclavos, no sequías. Muchos de ellos no tienen ni para tomar agua, en sequías, enfermedades. ¿Por qué? El mismo Dios Anunnaki, que es el que les dirige a los judíos, al grupo judío y al mundo cristiano, en gran parte, porque es el mismo Yuhe-Bajé, él con la tecnología HARP que secuestró. La tecnología HARP es que tiene la capacidad de enviar vibraciones negativas también, o positivas, o también tiene la capacidad de controlar el ambiente. Por ejemplo, puede crear lluvias artificiales. En un lugar desértico puedes crear lluvias artificiales con esa tecnología que entregó Tesla. A Tesla lo traspasaron, lo transfirieron culturas anteriores, pero lo secuestraron la élite judía, en este caso los Anunnakis. Ya vemos quién es la élite judía: Abraham y descendencia. Abraham, Isaac, Jacob, los de Jacob que están allí. En este caso, ¿quién es la descendencia de Jacob? Los Rothschild, Rockefeller, JP Morgan, los que son dueños de las farmacias, de la farmamafia. Ellos son dueños. Por ejemplo, estaba viendo también que Monsanto fueron creados por los judíos. Esas generación fue transfiriéndose toda esa tecnología, pero secuestrada, pero lo utilizaron para mal, porque tú puedes utilizar la tecnología HARP para bien. La tecnología HARP para crear lluvia, para beneficiar a la humanidad, o también para destruir. Por ejemplo, el diluvio fue creado con la tecnología HARP. Hicieron llover más de lo debido. Lo que sucede también en esta parte de América del Sur, el fenómeno del Niño, cuando llueve y empiezan a hacer caos aquí en la parte que llueve mucho. Es el fenómeno del Niño, que es creado con la tecnología HARP. Pero también puedes utilizarlo para bien. Es como un cuchillo, tú puedes utilizar para cortar tus vegetales para comer o para matar. Ahora estos seres de la oscuridad lo crearon para hacer mal. Y por eso se dice, cuando tú lees la Torá, que significa enseñanza, fue creada para mal, esa enseñanza. Pero tú puedes crear una nueva Torá de amor, de empatía, de unidad, y sacar las verdades que están insertas en esos 5 libros de Moshe, sacar la verdad. Por ejemplo, ayer estaba leyendo donde dice una frase, un profeta, el profeta Isaías creo que dice: hay de los que cambian las palabras de mal para bien. Hay los que le llaman a lo malo bueno. Hay de los que le llaman malo bueno. Dice uno de los profetas. Y muchos siguen creyendo que bueno es matar en nombre de Dios. Muchos siguen creyendo que robar es bueno en nombre de Dios. Del Dios verdadero me refiero. A ese Dios diminuto, sí, para él es bueno robar, por quitar territorios. Para ese Dios es bueno también inyectar veneno a través de los vegetales, en este caso los insecticidas, pesticidas, por Monsanto. Y Monsanto es de los judíos. La élite me refiero, de la élite. No de la clase baja, el pueblo judío. El pueblo judío nada más es un esclavo más, tal como el mundo cristiano. Es como los
los que van, los adeptos de la iglesia cristiana, que van y su pastor les llena les alimenta, como una oveja les alimenta, y ellos creen nada más. Y si algunos salen del dogma, le van a decir, no, tu señor ya se te entró el diablo, se te entró el Satán, y a la mujer le van a decir, no, ya entró el espíritu de Jezabel. Eso le dicen a los cristianos. Y hay muchos también que se rebelaron del dogma judío, y le van a decir, tú eres hereje. Ahí está el ejemplo de los 4 que entraron al Pardés, que ya muchas veces he mencionado como ejemplo. Uno de los ejemplos más evidentes está en el Zohar. 4 entraron al Pardés. Akivá y 3 sabios más entraron al Pardés. Y el Pardés se refiere al nivel más elevado, que es el Sod. El Pardés, esos 4 niveles de la Kabbalah, 4 niveles. Es decir, empezaron a buscar una profundidad de sabiduría estos 4 sabios, incluyendo Akivá. Pero 3 se volvieron locos, se dice que uno murió, y Akivá sobrevivió. Pero esa información está tergiversada porque Akivá no sobrevivió. Recuerda que Akivá, quien era el mano derecha de Bar Kokhba, era un asesino en serie. Y él quería poder nada más. Por eso lo mataron los romanos. Porque los romanos también querían gobernar el mundo. Entonces los judíos y los romanos tuvieron una lucha después de la caída del segundo templo, porque Bar Kokhba es después del segundo templo. Entonces él quería continuar en el mundo elitista, tal como Abraham. Recuerda que Abraham lo transfirió ese nivel de intermediario para gobernar el mundo y quería quedarse aquí en el mismo, pero sometiendo a otras razas, esclavizando, tal como la enseñanza de ese Dios. Pero esos 3 seres que estamos hablando, los 4 que entraron al Pardés, los 3 se volvieron locos para ellos. Para el religioso, para el que está dentro de un dogma, se volvió loco, porque para un religioso yo estoy loco. ¿Cierto? Yo estoy loco para un religioso, porque él no va a entender este nivel de conciencia. Entonces para él yo estoy loco. Entonces ya es un hereje, me van a decir, que antes estudiaba la Kabbalah, estudiaba la Torá, ahora este es loco, hereje. Y solamente sobrevivió Akivá, pero esos 3 se volvieron locos. Y te incluyen a ti, tienen manipulaciones, tienen herramientas, pero tú entiendes que el verdadero Dios es el infinito, el Dios absoluto, el del amor, de la armonía, que no manda matar a nadie, que no crea enfermedades artificiales porque la enfermedad no existe. ¿Quién lo creó? A través de los alimentos. Ya vemos que Monsanto, pesticidas. Por ejemplo, en esta parte de acá de Sudamérica, Monsanto creó artificialmente semillas artificialmente inyectado pesticidas, venenos, y les transfería a los agricultores. O sea, y tenían que comprar los agricultores porque también enviaban una persona capacitada para que les diga cómo y qué se debe hacer para sembrarlo. Entonces ellos mandan sus emisarios y los agricultores empezaban a sembrar y ellos tenían que comprarlo a la vez también los de la marca Monsanto, pero ahora recuerden que es Bayer. Entonces ese Bayer le da todo el mecanismo cómo el agricultor debe tener sus plantas, su agricultura. Y eso después llega a la mesa de ti, de mí, y tú comes un alimento ya modificado, envenenado. ¿Por quién? Por la generación de Abraham. Esto viene secuencialmente. Abraham, recuerda que Abraham le dijo, tu descendencia será como la arena del mar, que son los amigos cristianos con esa programación, judíos, también los islámicos en gran parte, y le dijo, te daré riqueza. Abraham, el Anunnaki le dijo, te daré riqueza. Y sí le dio riqueza, pero ¿de qué manera? Modificando las semillas genéticamente, envenenando a la humanidad para que la granja no pueda vivir más. Por eso dice que solamente empezó a vivir 120 años. Imagínate si empiezan a envenenar tu cuerpo. Todas las marcas, todos se ponen de acuerdo, los medios de comunicación. Y encima los médicos también, que son parte de estos tentáculos, de este pulpo, de estos Anunnakis. Los médicos te inyectan las vacunas. ¿Qué más? Los fármacos, puro venenos, que debilitan su sistema inmune. Y todos creen, van al médico y creen que es la verdad. Entonces, eso, a través de ello adquirieron riqueza, los sionistas. Eso fue la promesa de ese Dios. Le dijo, te daré riquezas. 3 cosas le ofreció. Recuerda, 3 cosas le ofreció Enki, el Dios Anunnaki,
a Abraham riquezas, tierra prometida, base de sangre y muerte, matar a los cananeos, a esos bebés y madres embarazadas, y aparte, tu descendencia será como la arena del mar, a través de la programación de esta, porque recuerda que la palabra es el ADN del universo, la palabra es una energía. Entonces, si las personas, todos creen que la Biblia es la verdad, porque fue programado, y a través de las inquisiciones también, a través, por medios de publicidad, puro marketing, y a la fuerza. Por ejemplo, acá en esta parte de el tiempo que trajeron la Biblia cristiana, esta parte de Perú, el tema del Tahuantinsuyo, ¿tú crees que los incas creían en Yohevajé, en ese tipo de Dios? Ellos tenían otras creencias, creían que Dios es el sol, ¿cierto? ¿Y quién trajo? Los españoles. Pero ¿quién eran esos españoles? Los judíos marranos. Los judíos marranos, los sefarditas, muchos de ellos. Esos judíos fueron formados por la palabra. Fue transfiriéndose la palabra, y por eso dice: enseñarás diligente mi palabra a tus hijos cuando se levante, cuando se acueste, en todo momento. Le dijo Moshe a Josué. Y eso se toman como mandamiento los religiosos. Y le enseñan la palabra, le transfieren a sus hijos. Y eso yo hacía también. Por eso te lo digo con experiencia. Yo era uno de los que leían día y noche la palabra. Ya, entonces lo digo por experiencia, no solamente por teoría. Transfiere. Entonces, eso secuencialmente, generacionalmente, se va transfiriendo. Y las personas leen esa palabra, pero no entendiendo que no es la palabra de Dios, sino es una herramienta de manipulación nada más. Y para colonialismo, para colonizar tu mente. Recuerda que también se puede colonizar la mente con dados de mentiras. Por eso dice que su descendencia de Abraham será como la arena del mar. Es decir, imagínate cuántos miles de cristianos hay. Cuando hablamos de cristianos, no solamente estamos hablando del mundo protestante, sino que estamos hablando de los testigos de Jehová, mormones, diversas religiones, cientos de religiones. Y si nos vamos dentro del judaísmo, también están los Ashkenazí, Chabad, han surgido tantas religiones ahí, los cabalistas, los franquistas, que están dentro del mundo judío. ¿Ya? Entonces, todos ellos son la simiente de Abraham. Ahí están las tres promesas de Enlil, el dios malvado de la Torá, el general de la Torá, o jefe de los ejércitos. Ese es el dios de la guerra. Que él insertó, le dijo: te daré riquezas. Y hemos visto, Monsanto, son los mismos leitistas judíos. A través de venderte sus alimentos. Todos los vegetales, las frutas, todo están inyectados con ese veneno. Hasta el agua le echaron flúor para adormecer, para embrutecer Eso lo hizo el mismo Hitler para someter a su pueblo. Lo hicieron tomar flúor en el agua. Eso mismo hizo para envenenar, para reducir el tiempo de vida. Recuerda que antes vivía, nuevamente les reitero, miles de años los humanos. Después empezó a vivir 120 años. ¿Por qué? Por todo ello que empezó con la alimentación. Porque su trabajo era acortar la vida para que no se subleven. No, imagínate viviendo una persona miles de años, se va a sublevar. Antes Dios se va a dar cuenta que le está mintiendo. Entonces vamos a cortar la vida para que no tenga la capacidad de... Y más encima le vamos a crear muchos vicios, trabajo, y por eso dice que lo maldijo el Dios de la Torá a Adán. Lo maldijo, le dijo: vete a trabajar. Y todas esas malezas, espinas que dicen cuando le maldice Jehová a Adán, fue creado genéticamente también. Los insectos fueron creados genéticamente. Los insectos que comen las plantas, las langostas que comen los cultivos, las frutas, esos fueron creados también artificialmente por su experiencia en la genética, para castigar a la humanidad y tenerlos ocupados allí, no sepan quién es el verdadero enemigo, sino que se luchen entre ellos nada más. Toda esa información está en libros lemurianos, atlantes, están en el Zohar, si lo vemos en paralelo. Por eso es importante ver de diferentes culturas, ¿ya? Porque tú eres un ser multidimensional. Puedes ver diferentes dimensiones. Y cuando hablamos de dimensiones, estamos hablando de perspectivas. Imagínate mirar de 10, 30 perspectivas, tener esa capacidad.
ese eres tú, sino que nos castraron. Te hicieron nada más creer que la verdad es la Biblia, esa es la palabra de Dios y los restos son puro mentiras, nada más. ¿Ya? De hecho que hay mentiras en otros libros también, pero hay que ir rescatando a medida que tu conciencia va elevándose. Entonces tú vas viendo cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Así que saludos para todos, para muchas personas que han ingresado. Agradecido por su presencia. Si hay consultas acá. Exactamente, aquí saludos para Marisol, me dice desconectada de toda religión. Exactamente, eso hice yo, porque yo pasé por 10 religiones aproximadamente. Una de las religiones que tuve más experiencia fue el judaísmo. Algo de 11 años experimentando y 6 años en la Kabbalah, pero llevando a la práctica. Porque yo también estuve con los mormones, me bauticé, estudié un año con ellos y vi como que no encajaba muchas cosas. Estuve con los testigos de Jehová, pero muy breve. Adventistas también. Cristianismo muy poco, sí. El mundo protestante estuve muy poco. Estuve también en el mesianismo, los mesiánicos, como 8 meses nada más. También fui un pequeño tiempo Benei Noach. ¿Ya? Benei Noach también fui un breve tiempo, 7 meses. Me di cuenta que no, muy básico. Entonces mi plan de acción, mi ser interior buscaba la verdad, una búsqueda intensa de la verdad por encima de todo, porque yo quería conocer cómo es Dios, quién es el verdadero Dios, qué es. Quizá las religiones me mientan. Entonces empecé una búsqueda constante y llegué al judaísmo y pensé que el judaísmo es la verdad absoluta, y eso en su tiempo yo pensé. Por eso empecé a estudiar la Kabbalah, los niveles del Pardes, Zohar, Sefer Yetzirah. Por eso tengo todo este material acá, porque aparte de llevar a la práctica todas las festividades desde Pesach hasta Hoshana Rabbah, que es el último día de Sukkot, todas esas festividades lo he llevado a cabo muchos años con rabinos, sefarditas. Entonces, por eso compré el material para investigar, para conocer al verdadero Dios, y llegué a la conclusión que el verdadero Dios es el Dios absoluto, la conciencia del todo, que tú eres también ese Dios, ese fragmento, ese fractal del Dios. Yo soy Dios y yo tengo la capacidad de crear mi realidad. Las plantas también son parte de ese Dios y son Dios. Y lo dice el mismo Nuevo Testamento. Dios mora dentro de ti. Pero muchas personas siguen creyendo que Dios mora en un templo hecho por hombres. Necesariamente no mora allí. Muchos creen que Dios solamente mora en una yeshiva o en una sinagoga. Por eso se hacen llamar pueblo elegido de Dios, y para ellos los otros son nada más animales. Entonces, si empezamos a desconectarnos de la religión, empezamos a avanzar. Hola, hola Milagros, ¿qué tal? Saludos desde Moyobamba. Muchos saludos para Milagros. Saludos también para Anthony, para todos los que van aquí escuchando, claro, con sus antenas hard. Así es, también las antenas tienen que ver con el tema de las frecuencias. Por ejemplo, les cuento algo breve ya para culminar. Acá en esta parte muy poco pasan esos chemtrails, ¿ya? Esos chemtrails, esos aviones que lanzan los gases envenenados, que envenenan. Muy poco pasan, pero llegó un momento que hace un mes atrás pasaron lanzando esos gases envenenados químicos, los chemtrails, y a 3 días aproximadamente me empecé a sentir débil yo. Porque esa energía va bajando gradualmente y va afectando a los niños, se van enfermando con gripe, con tos, dolor de cabeza, a veces algunos vomitan. Y las personas piensan que es una enfermedad, una plaga normal, que como así es la vida, hay enfermedades, ¿cierto? Las personas piensan eso, pero no. Ellos están mandando ese gas con esos aviones y vienen a las 12, 1 de la mañana cuando nadie le ve, y en el día también pasan. Pero yo les pude ver exactamente y a 3 días me empecé a sentir débil, a empezar con dolor de cabeza yo. ¿Y qué hice? Tomé agua con limón y ¿cómo se llama eso? A ver, no me acuerdo exactamente
Tres cosas tomé yo. Limón, agua, ¿ah? Bicarbonato, ¿ya? Tres cosas tomé. Agua, me uní con limón, con 3 limones y bicarbonato. Me tomé y empecé a desintoxicar ese veneno que ellos emanan a través de sus gases. ¿Ya? Entonces, ellos son los mismos, la élite, que vienen desde Abraham. Hay que unificar desde Abraham, el dios Anunnaki, que quiere controlar la humanidad y controla la humanidad, que es el Dios de este siglo, que también dice el Nuevo Testamento, es el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, que controla la humanidad. Y cuando Yeshua fue y le dijo, yo tengo el control sobre todo el mundo, recuerden, está en el Nuevo Testamento, yo tengo el control sobre todo el mundo, si quiere la riqueza, aquí está, le dijo Yeshua. Ya, para nada más que se entienda esta información cuando dice a Yeshua. Es el Dios de este mundo, el Anunnaki, que tiene una tecnología que ha secuestrado, muy avanzada, le secuestró a los, en este caso a los atlantes, a los lemurianos, a los pleiades. Hay una raza pleiades también, un grupo, que hubo en la batalla de Orión. Entonces todos esos grupos con una tecnología más avanzada que fueron evolucionando millones de años. Recuerda que las creaciones tienen millones de años. No le veamos como lo dice la Biblia, que habla nada más de 5.000 años. Si tú ves que tiene millones de años, en el tiempo de Noah ya había los hidroavión. Ya existía el hidroavión. Hay muchas personas que creen que el hidroavión es nuevo, que hace poco. La misma historia nos dice que los hermanos Brigg, hace 100 años atrás, menos de 100 años atrás, que crearon el primer avión. Crearon el primer avión, según te hacen creer que crearon el primer avión desde cero. No, los aviones ya existían miles de años atrás. No podríamos decir millones de años, los aviones ya existían, sino que ocultaron esa información. Y por eso nosotros empezaremos a vivir, dice, miles de años con la tecnología MECBEG, esas camas cuánticas que te van a regenerar tu cuerpo. Eso utilizaban también. Tengo un libro que les recomiendo, Merkabah, de Darío Bermudas, ¿ya? Que lo buscan. Menciona sobre la historia de Egipto. En Egipto vivían miles de años con las camas MECBEG, pero solo algunos, la élite, ¿ya? La élite, el pueblo vivía menos, ¿ya? La élite vivían miles de años. Eso está en el libro de Darío Bermudas, La Merkabah. Muy buen libro. Entonces, a través de la lectura de ello, vas a entender que hay mucha información que nos engañaron. Entonces, tú lo ves desde... Eso me pasó a mí anteriormente. Por ejemplo, yo creía que nada más la creación tiene 5.000 años y un poco más. Me fijaba en el calendario hebreo, que estamos 5.784. Decía, eso nada más tiene la creación, para atrás no hay nada. Entonces, hasta ahí mi mente estaba castrada, porque no entendía. Entonces, sí, Dios, y Dios manda los castigos, las enfermedades, todo es castigo de Dios y nosotros somos los pecadores. Y si te vas a los libros religiosos, te van a decir, sí, tú eres pecador porque naciste del pecado de Adán, porque Adán pecó antes de Dios, que en ese tiempo yo creía que el Yuhebajé es el Dios verdadero. Estoy hablando en el pasado. Yo creía que Yuhebajé, el verdadero Dios, y que por ello yo vivía haciendo teshuvá, arrepintiéndome, porque yo era pecador, porque pequé con Adán y hasta con los pensamientos se peca, supuestamente según ese Dios. Para ese Dios no existe el libre albedrío. Para Yuhebajé, porque quiere esclavos. Pero yo no entendía en aquellos tiempos, entonces por eso vivía haciéndome teshuvá, arrepintiéndome, leyendo salmos, pero vivía mi vida con más caos. Ya, más caos. Y cambió mi vida cuando empecé a desconectarme de todas esas religiones, de esa idea que existe el infierno. Bueno, yo no creía casi en eso porque hace mucho tiempo dejé el cristianismo, pero sí creía que existe el tikkun, ¿ya? Desde el punto de vista de la Kabbalah, porque tikkun significa rectificarte, quiere decir que similar a la idea del pecado, porque se dice que Adán falló ante Dios, pecó, y porque Dios lo echó del Gan Edén, por lo tanto tiene que rectificarse y volver a Dios, es decir, estar sometido ante ese Dios. Pero cuando yo entendí que ese Dios era el malvado y no era el ser de luz, sino que eres una réplica, una copia que se hizo pasar por Dios, me desconecté de todo ello y empecé a entender que yo soy Dios, tú eres Dios.
Todos somos ese fractal del todo. Por lo tanto, empecé a crear mi mundo, pero en amor, en unidad, en empatía. Ya no era, anteriormente cuando era religioso decía, no, yo soy el sadik, el justo, soy del pueblo elegido de Dios, por lo tanto, ellos son los malvados y yo tengo que maldecirles con mis rezos. Eso yo quería. Estaba una idea castrada. Y eso hacen los mismos cristianos. Ellos se hacen llamar el pueblo de Dios y por lo tanto el que no recibe a Cristo se va al infierno. Claro. Va relacionado, ¿cierto? Casi la idea de la Kabbalah. Porque en la Kabbalah se dice que el otro es el malvado, tú eres el sadik. Tú tienes que estar rectificando y los otros pueblos van a ser destruidos versus tú vas a quedarte allí gobernando, reinando en el milenio cósmico. Y el cristiano es similar, solo que desde otra perspectiva lo dice, no, él no aceptó a Cristo, no se arrodilla ante ese Dios. No aceptó a Cristo y por lo tanto, porque recuerda cuando estamos hablando de Cristo, estamos hablando de ese Dios romano que lo inventó Lutero, no del verdadero Yeshua, ya no del verdadero Yeshua, sino estamos hablando de Cristo, ese Dios católico, que te dice, si no te arrepientes, tienes listo el infierno. Ya, en la Kabbalah es similar, pero desde otro enfoque, más sofisticado ya, pero cuando despertamos nos damos cuenta que es otra manipulación más, la Kabbalah. ¿Ya? Cuando va despertando, pero para ello hay un trabajo fuerte de búsqueda, de inversión, pero casi nadie quiere invertir en comprar tantos libros, estudiar, imagínate 5 horas estudiando diariamente. ¿Quién aplica eso? Pocos. Y eso fue el castigo de ese mismo Dios. Por eso dice, échale. Ese mismo Jehová lo echó a Adán para que no coma del fruto del árbol de la vida, para que no coma, lo echó y le dijo, desde ahora trabajarás con el sudor de tu frente. Aparte de ello, comerás espinos, abrojos. Claro, de hecho, crearon con la genética árboles con espinos. En el mismo Zohar, en el mismo Midrash menciona que antes las plantas, los árboles podían dar frutos 700 años. No había plagas, no había espinos, no tenían que cultivarlo. A las plantaciones, no tendrían que cultivarlo. Fueron todo creado artificialmente como para castigar a la humanidad, para tenerlo esclavo allí y no tenga el momento de pensar, no pueda liberarse de esa cárcel. Y para eso inventaron las guerras también. Imagínate, en la Biblia habla que David vivía en puras guerras. Recuerda que David, se habla en los libros de los reyes, que tomó a 1000 filisteos y les cortó su prepucio, ¿cierto? Para que le entregue a su suegro Shaul y le entrega a su hija. Imagínate qué ejemplo. Y hay una historia también en el Midrash, donde dice que el rey, uno de los reyes de los profetas, mató a su hijo por Rasha, por que era hereje. Imagínate tú matándolo a tu hijo, porque tiene otro pensamiento. Porque si él, por ejemplo, cree en otra religión, ¿tú lo matarías? Pero sale en el Midrash esa información que lo mataban a sus hijos antes por creer en otra religión. Literalmente lo mataban. ¿Ya? Pero esa es toda la enseñanza de ese Dios, de ese colectivo que es Yuhebajé. Claro, hola César Augusto, sí, hay un creador del todo, sí, que es la fuente, ¿ya? La fuente, que ya hemos estudiado muchas veces en los libros pleiadianos, hasta en la misma Kabbalah, en la misma Torah, pero de manera sesgada, de manera castrada. Hay un Dios infinito, porque recuerda que Dios no tiene principio ni fin, ¿ya? Dios no tiene principio ni fin, Dios. Ese mismo Dios que tiene millones de años viéndolo desde la perspectiva humana, porque para Dios hay que entender que no hay tiempo. Para Dios no existe el tiempo. Por eso se denomina el infinito Dios. No existe el tiempo. Hay un Dios, pero no es ese Dios que nos enseñaron en la Biblia, ¿ya? No es ese Dios.
Ya, continuamos. A ver, hay un Dios universal, sí, pero no es el Dios de la Biblia. Eso tenemos claro. Sí, eso he tratado de compartir ya mucho tiempo acá y desde mi experiencia, porque yo también creía que el Dios verdadero, el de la Torá, y para mí los cristianos todos eran malvados, rasha, malvados. Entonces, cuando estaba en el mundo de la Kabbalah, con los judíos sefarditas yo estudiaba, ¿ya? Y antes, cuando yo estaba en el cristianismo, pensaba que los judíos eran los malvados. Y cuando empecé a estudiar el Midrash, estoy hablando del año 2006 aproximadamente empecé a estudiar el Midrash, todo ello entendí, como yo creía en Jesucristo en esos tiempos, que era el Mesías, que era el Dios y todo, porque eso te enseña en el cristianismo. Entonces, llegó un momento en que el 2006 empecé a estudiar el Midrash y diversos libros. Entonces, allí hay un Midrash y el Talmud también que habla que Jesús, Yeshua, era el brujo. ¿Ya? Yeshua era el brujo y María Magdalena era la prostituta, etcétera, y que se hicieron pasar por dioses. Entonces estudié todo ello y que ellos volaban en una escoba, que está en el propio infierno, Yeshua, etcétera, ¿ya? Entonces toda esa información empecé a recopilar y por eso ingresé al judaísmo diciendo que es la verdad. Pero después cuando tú vas expandiendo, sigues investigando, no te detienes, sino si investigas, allí te vas a dar cuenta que van cayendo los paradigmas negativos y entiendes que hay un Dios del cosmos, pero que es el Dios de la empatía, del amor, de la unidad, versus todos esos conceptos plasmados en ese libro que se denomina Torah, porque Torah significa enseñanza literalmente, simplemente fue manipulación. Y para cerrar, recuerda que el primer día, al principio toda la luz primigenia, ¿ya? El Dios infinito, el Dios de la armonía, la empatía, el amor, la unidad, que no había enfermedades, no había nada, esas razas avanzadas, nuestros hermanos mayores, podríamos decir, millones de años, civilizaciones ya había ya. Entonces, ese Dios Anunnaki crea una luz falsa, cuando se dice que en el Bereshit, primer día, crea la luz falsa, como una réplica, como una marca de un producto, pero la réplica, falsa ya. Crea la luz y ese mismo día de la luz crea la oscuridad del mismo primer día, pero recuerda que el primer día, cuando hablan, no es 24 horas, sino son millones de años cósmicos. Eso quiere decir que al principio estaban unificados, pero como una pareja, como una corporación. Cuando no hay entendimiento, se separan similar. Por eso hubo guerras, destrucción y todo ello. Pero ese Dios creó ese sistema. Creó la luz y la oscuridad del primer día, que no es 24 horas, nuevamente lo reitero, sino que son tiempos cósmicos. Millones de años, ese primer día de evolución. Y Dios les entregó el libre albedrío y por ello la humanidad y los diferentes razas, atlantes, lemurianos, anunnakis, insectoides y todos ellos, una lucha, una batalla por poder. Y su intermediario de que nosotros nos hemos dejado manipular, Abraham, el secuaz Anunnaki, Abraham, que para muchos seguro todavía sigue siendo su patriarca. Para mí ya no, ya fue parte de mi enseñanza nada más, pero ahora sabemos que la Torah habita en mí. Ese libro, Ciencia Cósmica, habita en mí, porque yo soy ese ADN. Tú eres ese ADN de la Torah cósmica, pero no la Torah que te enseñan en un librito del Pentateuco, 5 libros de Moshe, con su letra hebrea, porque te van a decir, no, la letra hebrea es la verdad. No, ya hemos hablado en otras pods también que lo que se hablaba en los tiempos de la Torre de Babel, que Babel significa confusión, no era el idioma hebreo, no era el arameo, era la telepatía que hablaban los elfos, Lilith. Y esa generación que fueron ahogados en el diluvio, ellos hablaban la telepatía. Hablaban el idioma solamente mentalmente, se transferían conocimiento, información y todo ello. Y hay personas que hacen eso y muchos de nosotros también tenemos un nivel todavía no tan elevado, pero también tenemos la telepatía muchos de nosotros. ¿Has visto personas que también son mudos y el lenguaje de los gestos, con los gestos se entienden, esos también son idiomas que hablan?